El día había transcurrido tranquilo, como los anteriores, sin embargo, cayó la tarde, y unos cúmulos de nubes empezaron a formarse. El cielo se enrareció de manera inusitada. Nubes negras y espesas como el humo empezaron a formarse con suma rapidez, como salidas de la nada y avanzar como si tuvieran vida propia. Pronto el cielo quedó prácticamente negro, oscuro y amenazador. Unos primeros truenos empezaron a producirse. Iba a estallar la tormenta. El rebaño dejó de comer para mirar un cielo amenazador que se erguía ante sus cabezas. Pronto los truenos empezaron a sonar más fuertes y un estallido asustó al rebaño. Los rayos recorrían el cielo en todas direcciones como venas luminosas, creando un espectáculo fabuloso y sobrecogedor. El ganado empezó a agitarse cada vez más nervioso mirando por todas partes, buscando algún lugar donde resguardarse. Los animales, por instinto, se reagruparon para dirigirse al cobertizo más cercano en busca de refugio. Una de las reses, coja, caminaba con dificultad y se había quedado atrás del rebaño. Los truenos cada vez eran más intensos y las primeras gotas de lluvia empezaron a caer. La res se movía despacio, sin percatarse que una sombra gigantesca se cernía en torno a ella. Un trueno sonó, y el animal desapareció como absorbido por la tormenta, dejando un reguero de sangre, mientras sus compañeras terminaban de entrar en el refugio. Empezó a llover con fuerza. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado y el día amaneció despejado. Cuando llegaron los vaqueros, encontraron un espectáculo dantesco. Una cabeza de vaca se encontraba en mitad del campo, llena de insectos, y a su alrededor, huesos, vísceras, y restos de una pata, y sangre, mucha sangre, por todas partes. Alarmados, sacaron sus rifles y revólveres e hicieron una batida con sus caballos para dar con el depredador responsable de la matanza, pero lo único que encontraron fue incertidumbre y frustración. No era la primera vez que ocurría, y el sheriff Tucker apuntó otro ataque más en medio de los ganaderos furiosos que llenaban su oficina para quejarse. Un sheriff más furioso aún, airado y en medio de discusiones. Lo único que podía hacer era prometer buscar al responsable y dar buena cuenta de ello a disparo limpio, o con una soga al cuello, tal y como había hecho con muchos criminales. Poco más podía hacer. No tenía nada por dónde empezar, solo cadáveres mutilados de ganado. Había apuntado las zonas donde habían tenido lugar los sucesos, y poco más pudo sacar en claro, salvo que se tratase de algún tipo de depredador desconocido, o de alguien que quisiera perjudicar a los ganaderos. Era el sheriff un hombre de acción con el gatillo, más que con el pensamiento, y no llegar a conclusión alguna le abrumaba y estresaba. Se pasó toda la tarde escribiendo nombres de afectados y registrando los ataques, y escribiendo una carta al senador por si necesitaba ayuda de los soldados, o un permiso de indemnización para los afectados. Cayó la tarde y cerró su oficina, dirigiéndose al salón con dos de sus alguaciles a tomar un trago, tal y como acostumbraba al salir, pero cada vez menos le reconfortaba ir al salón, ya que solía encontrarse con los mismos vaqueros con los que había discutido horas antes, y las conversaciones volvían a repetirse. Optó por irse solo a la barra a beber, advirtiendo de que nadie le molestase, que para eso ya estaba la oficina del sheriff. Después de intercambiar unas palabras con Joseph, el dueño de la taberna, pidió un trago, es decir, un vaso de whisky. En ese momento, alguien entró en el salón. Todos le miraron un instante, callaron a través de un silencio que denostaba respeto y rechazo al mismo tiempo, y después, volvieron a sus quehaceres seguidos de multitud de cuchicheos y habladurías. Era un hombre alto, llevaba un sombrero plano adornado con una corona de dientes de lobo. Vestía una camisa oscura con una chaqueta como la que llevaban los indios Mohawks, de piel marrón con flecos en brazos y espalda. No obstante, sus pantalones eran negros como los de muchos vaqueros, y sus botas, altas de piel marrón oscura, donde destacaban unas brillantes espuelas plateadas. Su pelo era muy largo y negro y tenía la melena adornada con un par de finas trenzas. Su tez morena y agrietada delataba que había pasado mucho tiempo al aire libre, siendo observado por un sol a veces implacable. Sus rasgos afilados y pulcramente afeitados distaban mucho de la mayoría de hombres barbados del condado, sucios, malolientes y descuidados. Muchos a simple vista pensaban que era un indio adaptado a ciertas costumbres del hombre blanco, y muchos indios al verle pensaban que era un hombre blanco, que se había adaptado a las costumbres indígenas. Pero ningún indio podía tener los ojos de color celeste como los de aquel extraño, ni tampoco portar un revólver Colt Navy 1863.
El extraño no era ningún indio, como afirmaban unos, que argumentaban que había nacido prematuramente y abandonado frente al campamento Mohawk, y que alguna mujer de la tribu, en un acto de piedad, se había hecho cargo del bebé. Tampoco era ningún mestizo como señalaban otros, que había sido fruto de una violación y que el bebé había sido llevado por su madre al orfanato del padre Thomas, en el pueblo de Río Rojo. El extraño se llamaba William Murdoch, y poco se sabía de su vida. Nadie sabía de dónde era exactamente, pues no tenía el acento de la región, y vivía solo, en una cabaña que él mismo se había construido, entre la aldea de Flint y las colinas del asentamiento Mohawk, aunque rara vez podía encontrársele en su propia casa. William Murdoch era un cazador, y podía recorrer largas distancias poniendo trampas a todo tipo de bestias, para luego vender su carne y piel, pues ese era su oficio. Conocía perfectamente el idioma de los indios, pero ni siquiera estos conocían nunca sus verdaderos propósitos. Cuando alguna persona se acercaba a su cabaña a comprar sus productos o venderle otros, y no estaba, preguntaba después a los indios, del que se sabía que pasaba mucho tiempo con ellos. Estos respondían que nadie podía saber en qué tierras caminaba el trampero, y apuntaban a las montañas, y luego a otras, y después a otras que apenas podían verse entornando la vista. El cazador hacía mucho tiempo que no se acercaba al pueblo de Flint. Estaba cansado y sediento tras un largo viaje, y se dirigió directamente al salón. Anudó su caballo a un poste y sin vacilación, abrió las puertas giratorias para entrar. Se dirigió directamente a la barra donde estaba sentada una figura para él, familiar. Cogió un taburete y se sentó junto a él. Se quitó el sombrero y se sentó. El trampero no estaba al corriente de lo sucedido en el pueblo de Flint, y en cuanto vio el semblante preocupado del sheriff, intuyó que algo iba mal. ¿Qué sucede, Tucker? ¿Algún malnacido se resiste a ser colgado?, dijo el trampero después de degustar una jarra de cerveza. Nadie llamaba al sheriff por su nombre, ya que este era un hombre temido y respetado, por lo tanto todos le llamaban por su oficio, y Sheriff Tucker es como todos le llamaban. Sin embargo, con el trampero hacía una excepción, y hasta le agradaba esa complicidad como si fuera un amigo, aunque en realidad solo eran dos hombres que se mostraban mutuo respeto. Peor, ojalá fuera eso. Dormiríamos todos más tranquilos. ¿Has estado mucho tiempo fuera, Murdoch? ¿Te han contado lo que sucede? Nadie me cuenta nada en este maldito pueblo, pero he oído extraños rumores de los que sí lo hacen. Acabo de llegar del norte, de las montañas azules, a 5 jornadas a caballo de aquí. Se comentan cosas. Tus amigos los indios, intuyó con desdén el sheriff. Los indios, respondió a secas el cazador, dejando claro que los indios no eran amigos suyos, pues aunque mantenía buen trato con ellos, los indios solo eran amigos de sí mismos. Todo ocurre muy rápido. Algo atrapa a las cabezas de ganado y se las lleva. Vacas, en la mayoría de ocasiones, pero también cabras y ovejas. Nadie oye nada, nadie ve nada, salvo los huesos y los restos de los animales hechos pedazos días después, esparcidos por todas partes. He hablado con los vaqueros y algunos otros cazadores como tú, y dicen que nunca habían visto nada como esto. Hemos puesto trampas como para cazar a un oso grizzly sin resultado alguno. Ya no se me ocurre nada. Maldita sea, dijo el sheriff echando un resoplido de indignación para mitigarlo después con un trago de whisky. El trampero escuchaba con interés, manteniendo la mirada fija en su bebida, pensando. Son esos malditos indios, dijo uno de los alcahuetes del salón que había estado escuchando la conversación. Han sido ellos, se mueven como las serpientes y roban al honrado lo que ellos no son capaces de producir. Deberíamos llamar a la caballería y arrasar con esos hijos de perra. Cállate, Han, estás borracho, le increpó el sheriff sin darle la mayor importancia. Pero el chismoso insistía. Han sido ellos, vociferó el borracho desdentado. Seguro que ese lo sabe, señaló al cazador. Puede que hasta sea él mismo. Este andrajoso es el único cabrón que sabe cómo cazar osos. Con más razón nuestras vacas. Él las mata junto a los de su raza, dijo haciendo alusión a los Mohawks, y luego lo preparan todo para que pensemos que han sido las bestias salvajes. Vamos, di la verdad. El borracho se había alejado unos cuantos pasos, tambaleándose, dispuesto a aceptar un duelo. La mayoría de la gente no prestó mucha atención a sus palabras y miraban la escena entre curiosa y divertida. Va, no le hagas caso, dijo el sheriff, solo es un estúpido borracho que no sabe de lo que habla. Cierto,
Pero no son sus palabras las que me preocupan sino su revólver, y parece que quiere usarlo. No me gusta que nadie armado me amenace cuando estoy de espaldas. Va, ignóralo. Este estúpido no sería capaz ni de acertar a un búfalo a 2 metros. Ya, pero... Yo te obligaré a hablar, hijo de perra. ¿Qué es lo que haces con nuestras vacas? El borracho, un hombre de mediana edad, ya desdentado, había desenfundado su revólver, que se tambaleaba al mismo son que el resto de su cuerpo. Maldito estúpido, siéntate y guarda tu arma, masculló el sheriff con una mueca de desdén, dando por sentado que iba a tener que tomar cartas en el asunto. Pero alguien se le adelantó. William Murdoch desenfundó su revólver y se giró tan rápido que pilló desprevenido al borracho. 2 disparos sonaron. Uno impactó en el arma del borracho, que salió despedida a varios metros cerca de la chimenea, y el otro, en el sombrero, que voló por los aires quedando colgado de la lámpara con un agujero en medio. El borracho quedó ojiplático como aquel que ve un fantasma y se orinó encima. Todos los demás rieron a carcajadas. Suficiente, Murdoch, dijo el sheriff por lo bajo, poniendo su mano sobre la del cazador. Tobias, Billy, llevaos a este imbécil y que duerma un par de días entre rejas, a ver si se le pasa la estupidez, dijo a sus 2 jóvenes alguaciles. A tomar por culo de aquí, añadió después de patear el trasero del borracho, que trastabilló y a punto estuvo de caer al suelo si no fuera por los alguaciles que le sujetaban. Después de la escena, que resultó divertida para todos menos para el sheriff y el cazador, mucha gente abandonó el salón para ir a sus hogares a cenar. Todos miraron al trampero con mucho recelo y con más respeto aún, pues nunca nadie hasta entonces le había visto disparar y menos de aquella manera. Si había alguien que aún lo consideraba un indio, dejó de hacerlo, pues los indios, aunque habían aprendido a cazar con rifles, no llevaban nunca revólver, y menos aún podrían disparar con tal destreza. Unos cuantos jugadores apurando sus bebidas, una meretriz, el sheriff y el trampero fueron los últimos clientes que quedaron en el salón de Joseph. Un salón más tranquilo y acogedor. Como puedes ver, todo el mundo está muy nervioso, los granjeros se van a arruinar y no saben cómo van a pasar el invierno. Ya veo, dijo el trampero indiferente, dando un sorbo a su jarra de cerveza. Quiero que encuentres a lo que sea que devora nuestras vacas. Quiero que lo mates y me traigas su pellejo, ya sea un oso, un puma o un hombre. Encuéntralo y acaba con él. Te daré lo que necesites, armas, hombres, lo que sea. Yo mismo te ayudaré si lo precisas. El trampero se quedó pensativo con los brazos cruzados en una actitud reflexiva, levantó la cabeza y miró fijamente al sheriff de tal manera que éste se sobrecogió, teniendo en cuenta que no era el sheriff Tucker una persona fácil de intimidar. ¿Y qué gano yo con todo esto? No me interesa la vida de esta gente que además me detesta. Pueden irse al infierno. Añadió el cazador entornando sus fríos ojos azules en una mueca que sobrecogió al sheriff. Por el amor de Dios, ¿no le importan tampoco la vida de las mujeres y los niños? ¿Y qué me dice de los ancianos? El invierno apunta muy duro, ¿cree que sobrevivirán sin alimento? El sheriff observaba el semblante del cazador, poco conmovido. Le daré $3,000 si me trae la cabeza del responsable. No tome a la ligera esta cantidad, Murdoch, por mucho menos se han capturado a algunos de los criminales más peligrosos del país, que acabaron en la horca y pudriéndose como merecían. No sea desconsiderado, Murdoch. Con $3,000 podría vivir sin cazar durante años, y lo sabe. Las facciones del trampero se suavizaron, recogió su sombrero, se lo puso y respondió. Está bien, lo pensaré. Mañana le daré una respuesta. Espero que lo considere y tome la decisión correcta, dijo esperanzado el sheriff. El cazador se dispuso a salir de la taberna, pero antes de abrir una de las puertas y marcharse, se giró hacia el sheriff, que aún estaba sentado, observándole. ¿Por casualidad, Tucker, esos ataques al ganado ocurrieron días previos a las tormentas? El sheriff hizo memoria rascándose la barbilla. Sí, así es, estamos en otoño y este año las tormentas están siendo muy violentas. Ya se habrá dado cuenta, ¿por qué lo pregunta? Por nada, musitó el cazador. Me alegro de verle, Tucker, dijo el cazador con gesto sombrío. Y yo a usted, Murdoch. Cuídese, va a llover fuerte esta noche, respondió el sheriff. Después de hacer un ademán con el sombrero, el cazador se fue y el sheriff se quedó solo en el salón con una botella de whisky y sus pensamientos. El cazador montó en su caballo pío, una raza de quinos manchados como las vacas,
más resistentes para cabalgar por las zonas montañosas, el cual había intercambiado por unas cuantas pieles de oso a los mohawks. Pronto comenzó a llover a cántaros y se enfundó en una especie de capa de piel de nutria, para resguardarse de la lluvia y los dolores, pues había conocido en su oficio mordeduras de lobo y otros animales peligrosos, cuyas cicatrices avisaban del cambio brusco de temperatura en forma de dolor, un dolor soportable, pero que a veces podía llegar a ser intenso y molesto. El cazador cabalgaba con la tormenta sobre su cabeza, no tenía miedo de los rayos, de los que conocía cuáles podían llegar a ser peligrosos y besar la tierra y cuáles no. Llegó a su cabaña media hora después, metió su caballo en el establo y le proporcionó un poco de heno seco. Una vez en casa, encendió un fuego y se despojó de su indumentaria. Colgó el revólver del cabecero de su cama y en una estantería que tenía al lado, extrajo un libro que al menos podía tener 300 años, aunque estaba bastante bien conservado. Se titulaba Leyendas de las Tierras del Este, escrito por un monje español llamado Pedro de Mendoza en 1558. William Murdoch entendía el español porque había comerciado desde siempre con mexicanos, aunque era más difícil encontrarlos tan al norte, así pues conocía el idioma, aunque no tan bien como el Mohawk, y el libro estaba lleno de palabras y anotaciones que no entendía y algunas otras que había conseguido traducir al inglés cuando comerciaba con los sureños. Abrió el libro y empezó a hojearlo. Era un libro de viajes, donde el monje hablaba de todos los lugares por donde había pasado su orden, los jesuitas, a mediados del siglo XVI. Se hablaba de las zonas donde habían sido bien recibidos por los indígenas, y cómo les habían enseñado la palabra de Cristo. También hablaba de aquellos otros donde habían sido perseguidos y asaetados por las flechas de unos indígenas, que los consideraban demonios dispuestos a destruir a sus dioses y mancillar sus tierras. Pero nada de esto interesaba al cazador, no le interesaban estas historias, que ya conocía y había leído con anterioridad muchas veces. En el libro, el monje también hablaba de muchas otras cosas, de las costumbres de los indios, algunas bárbaras y sanguinarias que no podían ser toleradas por la fe del Señor, y otras, más mundanas e interesantes, de las cuales el monje se admiraba de los conocimientos secretos que los indígenas habían atesorado con el paso del tiempo, como el cultivo de plantas, la interpretación de las estrellas o algunas medicinas curativas. Por otra parte, describía todos los territorios por donde habían pisado los españoles, tan vastos y amplios que abarcaban todos los paisajes imaginables. En la parte de estas lecturas, se hablaba de los mitos y leyendas de los indios, entre los que estaban los antepasados de los que habitaban en la región. El cazador siguió hojeando hasta encontrar los párrafos donde se hablaba de animales y seres fantásticos, fruto de la imaginación del ser humano, considerados parte del folclore de estos pueblos antiguos. No obstante, el religioso pudo comprobar por sí mismo que muchos de estos animales y seres extraordinarios que formaban parte de los mitos de los indios eran reales, y como él mismo había logrado ver las aves pintadas por los dioses, unos pájaros que pertenecían al folclore de los indios desde tiempos inmemoriales, y que se ocultaban en lo más recóndito de la selva mostrando en su plumaje todos los colores del arco iris. Siguió leyendo y encontró un párrafo donde podía leerse algo interesante: la bestia del trueno.